Dentro de las ciencias cognitivas no existe una única definición de pensamiento. Por eso hay espacio para distintas teorías y cada una propone una forma de comprender los procesos de pensamiento desde su perspectiva. Tu misión es encontrar a Glenberg, explicar tu postura acerca de cuál es el rol que juega la corporalidad en los procesos de pensamiento y pedirle que él te entregue su postura con respecto a este tema. Profesor Glenberg, se me ha dado la misión de encontrarte para que me digas cuál es tu postura con respecto al rol que juega la corporalidad en los procesos de pensamiento. Soy parte de un grupo que cree los postulados de Turing, McCulloch y Pitts, quienes intentan explicar la cognición humana desde la analogía entre la mente y un computador. Desde nuestra postura, el pensamiento consiste en representaciones mentales sobre las que operan procesos computacionales, pero me interesaría saber tu opinión al respecto. Hola, mi nombre es Arthur Glenberg y junto a Mason soy parte del grupo que cree en el corporalismo. Nosotros somos quienes sostienen que los procesos cognitivos se vinculan con las interacciones del cuerpo con el mundo. Nuestra posición considera que la cognición está situada y que la cognición es para la acción, y en este sentido el pensamiento es una actividad fuertemente influenciada por el cuerpo y el cerebro en interacción con el ambiente. Interesante, pero desde el computacionalismo afirmamos que la cognición se basa en la capacidad de representación, y la representación no requiere de corporalidad, solo de símbolos. La mejor forma de entender el pensamiento es en términos de representaciones mentales, sobre las que operan procesos computacionales. Las representaciones mentales se refieren a lo que la mente es capaz de concebir, en términos de lógica, de reglas, conceptos, imágenes, etc., y se sitúan en un nivel de análisis totalmente separado del nivel biológico o neurobiológico, por un lado, y del sociológico o cultural, por el otro. En otras palabras, la mente humana es una especie de computador, una máquina capaz de realizar operaciones computacionales para la interpretación de símbolos a partir de algoritmos. Los procesos cognitivos son la manipulación interna de representaciones simbólicas de acuerdo con reglas dentro de ese computador. Así, las personas son equiparables a sistemas cognitivos del tipo computador. La cognición es explicable en modo abstracto, sin la necesidad de un cuerpo situado en el tiempo y el espacio. Debido a que el sistema cognitivo tiene que ver con representaciones simbólicas, el cuerpo humano y el entorno físico pueden dejar de considerarse. Es así como es posible estudiar el sistema cognitivo como un sistema autónomo, incorpóreo y sin mundo, cuya función es transformar las representaciones de entrada en representaciones de salida. En segundo lugar, el computacionalismo, sobre todo algunas vertientes de inteligencia artificial, postulan que se necesitan capacidades sensoriomotoras para producir pensamiento, pero no se necesita un cuerpo biológico para tener capacidades sensoriomotoras. La mayoría de los investigadores está de acuerdo en que para que se pueda hablar de cognición se requiere un sistema corpóreo. Ahora bien, basta con que el cuerpo sea físico y con capacidades sensoriomotoras, no es necesario que exista un cuerpo biológico para que haya cognición. La prueba está en que la inteligencia artificial ha creado robots que tienen un cuerpo físico pero no un cuerpo vivo y que se pueden considerar como agentes de cognición. Los programas computacionales y las representaciones que usan están anclados en interacciones con el ambiente físico a través de las capacidades sensoriomotoras del robot. Los robots tienen cuerpo e interactúan con el mundo directamente y tienen feedback inmediato en sus propias sensaciones. Los episodios cognitivos tienen lugar de forma cíclica y secuencial. Primero, hay una entrada sensorial al sistema cognitivo. Luego, el sistema cognitivo manipula algorítmicamente los símbolos, generando una salida que luego provoca el movimiento del cuerpo. Entonces, todo el ciclo comienza de nuevo. Es decir, es un sistema de input, manipulación de símbolos, y output, que se sirve del cuerpo material, pero no requiere un cuerpo biológico vivo para que haya cognición. Por último, las redes conexionistas se asemejan a la estructura cerebral, pero no requieren de corporalidad biológica. Algunos autores del computacionalismo sostienen que las redes artificiales, como lo serían las redes conexionistas, se asemejan a la estructura cerebral en que constan de elementos simples, que se excitan e inhiben entre sí.
Estas redes conexionistas están formadas por nodos y conexiones simples, que sirven para conocer los procesos psicológicos en los que se requiere la satisfacción de restricciones en paralelo. En este sentido, se puede decir que la corporalidad biológica no es un requerimiento para los procesos de pensamiento computacional, siendo que estas redes conexionistas asemejan el funcionamiento de una manera más simple de las redes neuronales. A su vez, el modelo de retropropagación en las redes conexionistas cumple un rol muy importante. Las redes entrenadas con retropropagación son capaces de identificar asociaciones estadísticas entre rasgos de entrada y salida, cuya sutileza es mayor que la de las reglas. Nosotros pensamos algo distinto. Entendemos que los procesos como el conocimiento conceptual se pueden entender solamente en su complejidad si se integra la dimensión corporal en el análisis, esto es, incluyendo un cuerpo vivo. Los sujetos demoran menos tiempo identificando frases o conceptos relacionados con el contexto en que se encuentran. Además, hay evidencia conductual que demuestra que al inmovilizar alguna extremidad del cuerpo, se puede alterar el tiempo de reconocimiento de verbos que implica el uso de esa extremidad en cuestión, haciéndola más lenta. Por otro lado, hay evidencia neurológica que arroja que la activación de la fMRI es más elevada cuando se presentan reactivos asociados a conceptos y objetos manipulables, como un martillo, en contraste con objetos no manipulables como animales o humanos. Lo que desprende la hipótesis de que la identificación de objetos manipulables puede depender de atributos sensoromotores almacenados. Junto con ello, las cortezas premotoras son particularmente activas cuando se muestran frases que involucran partes del cuerpo como patear la pelota, existiendo un correlato en la activación entre la extremidad o parte del cuerpo utilizado con su área cortical premotora correspondiente. Además, está demostrado que las personas que debieron realizar una toma de perspectiva isoespacial con altas disparidades angulares, a saber, que deberían encarnar más fielmente la perspectiva de la persona objetivo, muestran una mayor empatía y sensación de similitud entre la persona y el yo. En este sentido, la capacidad de ponerse en la perspectiva de otro tiene el correlato de movilizar la propia corporalidad a la otra persona, lo que se traduce en sentimientos de cercanía y simpatía con la persona que se está encarnando. Por ello, se puede decir que la corporalidad juega un rol importante en lo que la cognición social refiere, particularmente en la toma de perspectiva de otros y la generación de empatía. Por último, afirmamos que la corporalidad permite involucrar al ambiente en los procesos cognitivos. Las experiencias se dan en un contexto en donde la cognición es inseparable de procesos de percepción-acción, imbuidos en contextos socioculturales y ecológicos. El contexto y el ambiente se involucran en los procesos cognitivos, puesto que al ser el cuerpo mediado por las instituciones socializadoras y los marcos socioculturales en los que se encuentra inserto, provocan que los procesos cognitivos que se dan en él no puedan separar al organismo y el mundo externo, como sucede con la teoría de procesamiento de la información. Los procesos cognitivos están influidos por la morfología del cuerpo, los sistemas sensoriales, los sistemas motores y las emociones. Cabe mencionar que los deportistas involucran al ambiente en los procesos del pensamiento, puesto que estos, mediante su accionar, modifican o construyen su mundo, que es el del deporte, para solventar las contingencias y problemas que se le presentan. He escuchado tus argumentos, y hay varios puntos que podría ser oportuno destacar. Sin embargo, creo necesario insistir acerca de la distinción entre un cuerpo físico y un cuerpo biológico. El computacionalismo establece que, aunque se requieran capacidades sensoriomotoras para generar pensamiento, no se requiere de un cuerpo vivo. En tu primer argumento, decías que procesos como el conocimiento conceptual se pueden entender solamente en su complejidad si se integra la dimensión corporal en el análisis. El computacionalismo, particularmente la inteligencia artificial, está de acuerdo con este argumento. Sin embargo, la existencia de un cuerpo físico con capacidades sensoriomotoras no significa que se requiera de un cuerpo vivo. Un robot con cuerpo físico es capaz de generar procesos cognitivos. Se han podido elaborar robots equipados con algoritmos que son capaces de ejecutar tareas y almacenar información sensoriomotora sobre su propia estructura, que más tarde procesan y utilizan para mejorar su desempeño la siguiente vez que se enfrenten a la misma tarea. Todo esto sin la necesidad de un cuerpo vivo. Es decir, para responder a tu pregunta inicial, sostenemos que el cuerpo cumple una función en las tareas cognitivas,
pero no es más que un aparato de input y output que provee de asiento físico al mecanismo computacional interno. Yo también he escuchado tus argumentos y la verdad es que considero que no se puede decir que las representaciones mentales solo necesitan de símbolos y no de la corporalidad, puesto que los símbolos lingüísticos en sí mismos no significan nada si no están situados corporalmente dentro de un sujeto. Al decir que los procesos cognitivos se basan solo en símbolos que funcionan en base a reglas, dejas de lado el hecho de que las representaciones son el resultado de interacciones literales del cuerpo con el mundo. En este sentido, es imposible estudiar el sistema cognitivo como un sistema autónomo, incorpóreo y sin mundo, como se menciona en tu primer argumento, porque la cognición depende de la posesión de un cuerpo biológico y de los diversos procesos que de él derivan, como el movimiento, la acción y la interacción en contexto.